La tecnología NanoDrop combina fibra óptica y tensión superficial para sostener y medir pequeñas cantidades de muestra como ácidos nucleicos y proteínas. Una pequeña gota de muestra se coloca con pipeta directamente en el pedestal inferior. Un pedestal óptico superior a continuación toma la muestra para formar una columna. El pedestal se mueve automáticamente para ajustar una óptima longitud de camino. Acortando la longitud de camino, elimina la necesidad de diluir la mayoría de muestras de proteína. Hola, yo soy Lynn Kilhorn en los laboratorios NanoDrop de Thermo Fisher Scientific. Hoy les demostraremos un procedimiento para determinar la concentración de proteína usando un innovador espectrofotómetro de microvolumen, el NanoDrop 2000C. El espectrofómetro NanoDrop 2000C utiliza un sistema innovador de retención de muestra que depende de la tensión superficial de líquidos para mantener y medir muestras de microvolumen entre dos pedestales ópticos sin el uso de cubetas o capilares. La micromuestra se coloca directamente encima de la superficie de detección y una columna líquida es creada entre los extremos de las fibras ópticas por tensión superficial. Esta columna líquida forma un sendero óptico vertical. Una lámpara de flash xenón provee la fuente de luz y un espectrómetro, utilizando una serie lineal de CCD, se usa para analizar la luz que pasa por la muestra. Quitando del sistema los contenedores tradicionales como cubetas tiene varias ventajas. Cantidades muy pequeñas de muestras se necesitan para la medida 1 a 2 microlitros. La limpieza simplemente requiere pasar una franela de laboratorio a las superficies ópticas y la longitud de sendero automáticamente cambia en tiempo real durante la medida. Acortando la longitud de sendero además permite la medida de concentraciones más altas, lo cual quita la necesidad de realizar diluciones para la mayoría de las muestras de proteína. En caso que una cubeta sea justificada, como estudios cinéticos, el NanoDrop 2000C proporcionará una opción de cubeta en el mismo espectrofómetro. Para este protocolo, nosotros usaremos la opción de pedestal de microvolumen para determinar la concentración de proteína. El método de proteína A280 es aplicable para proteínas purificadas que contienen residuos de triptofán, tirosina y fenilalanina o adheridos de cisteína, disulfida, y exhiben absorbencia a 280 nanómetros. Para empezar este procedimiento, seleccione la aplicación de proteína A280 del menú principal. Si la ventana de verificación de longitud de onda aparece, asegúrese de que el brazo está hacia abajo. Selecciona el tipo de muestra que será medida de la lista de opciones. La selección estándar se recomienda para la mayoría de mezclas de proteína desconocidas donde una absorbencia es igual a 1 miligramo por milímetro. Si se está midiendo una proteína purificada ya caracterizada, entonces el coeficiente de extinción de masa o molar debe ser proporcionado para determinar la concentración de proteína con mayor precisión. Seleccione las unidades de concentración de la lista de opciones adyacente a los códigos de color. A continuación, establezca un espacio en blanco utilizando un buffer apropiado. Es importante que utilice el buffer en el que la proteína esté suspendida. El buffer debe ser del mismo pH y tener fuerza iónica similar a la misma solución. Debido a la variabilidad en la tensión superficial entre proteínas diferentes, nosotros recomendamos cargar 2 milímetros de muestras para asegurar una formación apropiada de columna. Para cargar, toque la punta de la pipeta de retención y baje la superficie inferior del pedestal mientras se expulsa la solución para prevenir que la solución se adhiera al exterior de la punta de la pipeta. Expulse menos que la cantidad total de muestra para prevenir pinchazos y burbujas. Una vez que la muestra es cargada, baje el brazo y presione el blanco. Cuando se complete el blanqueado, limpie la solución en blanco del pedestal superior e inferior utilizando una franela seca. Antes de tomar un aliquot para la medida, es importante asegurar que la muestra sea homogénea. Mezcle la muestra suavemente pero completamente con Vortex, utilizando una RPM de medio nivel para evitar la introducción de microburbujas en el líquido. Introduzca una muestra de identificación en el espacio apropiado. Cargue 2 milímetros de la primera muestra como se mostró previamente para el espacio en blanco. Baje el brazo y presione medida. Cuando se haya medido, limpie la muestra de los pedestales usando una franela seca.
Mida todas las otras medidas de la misma manera, usando un aliquot de muestra fresco de 2 milímetros para cada medida. Una franela ordinaria que no suelte pelusa normalmente es suficiente para limpiar los pedestales ópticos entre medidas. El único solvente que es incompatible y no debe de usarse es el ácido hidrofluórico. Las soluciones y los reactivos que contienen surfactantes pueden no condicionar la medida de superficies de pedestales con el tiempo, previniendo la formación de la muestra de columna líquida. Si la gotita en el pedestal más bajo se aplana, es indicio de que la superficie óptica se está volviendo no condicionada. Para recondicionar la superficie del pedestal, aplique vigorosamente el buff con una franela, o el método preferible es usar el compuesto de recondicionado de pedestal del Nanodrop PR1 como se indica. Si la muestra es una solución de proteína no caracterizada, célula lisato o extracto de proteína cruda, recomendamos el uso de uno de los métodos colorimétricos preconfigurados disponibles en el Nanodrop 2000C. Estos métodos colorimétricos incluyen el BCA, Pierce 660, Bradford y ensayos de Lowry. Los ensayos de BCA se demostrarán aquí. Los reactivos requeridos para el ensayo BCA están contenidos en el kit compatible del agente reductor Thermo Scientific Pierce, BCA reactivo A, BCA reactivo B y estándares bovinos de serum albumino. Usaremos albumino prediluido de Pierce BSA como nuestro estándar. Refiérase a la literatura del Pierce BCA para determinar cuáles estándares de ensayo son apropiados para sus circunstancias. Para preparar los reactivos, primero equilibre todas las proteínas desconocidas y estándares a temperatura ambiente y mezcle completamente con un Vortex. Utilice un RPM a medio nivel para prevenir la introducción de microburbujas en el fluido, ya que las burbujas pueden afectar negativamente la lectura. Prepare suficiente reactivo fresco para trabajar con los estándares y las muestras para medirlas usando un 50:1 radio de reactivo A/B. En este ejemplo prepararemos 3 ml de reactivo que cubran la referencia, 5 estándares y 6 muestras. El ensayo regular BCA cubre un rango dinámico más amplio y usa un 20:1 reactivo a radio de proteína, mientras que el ensayo de micro BCA es más sensible con rango dinámico más corto, usa un radio de 1:1. Ya que estaremos desarrollando el ensayo regular BCA, prepararemos un 20:1 radio de reactivo como muestra. Agregue 190 microlitros de reactivo a cada tubo, con suficientes tubos para cubrir todas las muestras y estándares. Próximamente agregue 10 microlitros de muestra o estándar a cada uno de los tubos que contienen reactivo. Mezcle bien con Vortex. Incube los tubos a 37 grados Celsius por 30 minutos. Después de la incubación, permita que las reacciones se equilibren a la temperatura ambiente por 10 minutos. El método de proteína BCA requiere que la curva estándar sea generada antes de que la concentración de muestra de proteína pueda ser medida. Para generar una curva estándar, comience seleccionando el método de proteína BCA en el menú principal. Si la ventana de verificación de longitud de onda aparece, asegúrese de que el brazo está hacia abajo. Entre los valores para cada concentración estándar en la mesa correcta de cristal. El software tiene en cuenta la referencia y hasta 7 estándares adicionales, los cuales pueden ser medidos en réplica. Establezca un blanco que utilice el buffer apropiado. Normalmente, el blanco para ensayos colorimétricos es agua desionizada. Pipetee 2 microlitros de agua en el pedestal de fondo y baje el brazo. Clique el blanco. Solo un blanco es necesario para cubrir todas las medidas posteriores. Establezca la referencia pipeteando un aliquot de 2 microlitros de solo reactivo y buffer con ninguna proteína en el pedestal de fondo. Baje el brazo y cliquee medida. Bajo la etiqueta de estándares, destaque el estándar deseado y pipetee 2 microlitros en el pedestal de fondo. Baje el brazo y cliquee medida. Repita el proceso para todos los estándares. Para ver la curva estándar, clique Ver curva estándar. Después de que todos los estándares se hayan medido, clique en el botón de muestras. Indique el nombre de la muestra. Cargue 2 microlitros de muestra en el pedestal de fondo y clique Medida. Un aliquot fresco de muestra debe ser usado para cada medida. Cuando la medida sea completada, limpie la muestra del pedestal superior e inferior usando una franela de laboratorio.
El resultado es entonces obtenido, ya que la concentración de muestra final es automáticamente calculada usando la curva estándar.